La fe cristiana no es una teoría ni una ideología. La fe cristiana es el camino para conocer y amar a una persona que vive, a Jesucristo. La fe cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet que quiere ayudarte a crecer en el amor a Jesús, nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, nuevamente juntos en nuestro programa, en nuestro curso, La Fe Cristiana, hoy con nuestro tema número 22, la penitencia. El primer programa, son dos los temas referidos a la penitencia, tema 22 y tema 23. Sabemos nosotros que después del bautismo el hombre todavía está propenso al pecado, es lo que se llama la concupiscencia, todos estamos inclinados hacia el pecado. Si bien efectivamente el bautismo nos ha liberado del pecado original, tenemos que seguir luchando con esta realidad del pecado. Nadie está eximido de tener que luchar contra él y las caídas, tristemente, son frecuentes. Jesús, cuando nos enseña el Padre Nuestro, nos dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofendan. El apóstol San Juan, en su carta, afirma, si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Y San Pablo, en su carta a los Corintios, también dice, en nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Así pues, la llamada de Jesús a la conversión, convertíos y creed en la buena nueva, se dirige a todos los hombres, no es solamente para algunos pocos o no solamente para los no cristianos, es para todos los hombres y de un modo muy especial para los cristianos. Esta segunda conversión es una tarea ininterrumpida para toda la Iglesia. Nosotros estamos continuamente procurando convertirnos, esto es, tratando de ser mejores, de parecernos más a Dios, de dejar justamente lo que es el egoísmo, la maldad, el pecado, etcétera, para volver a Dios. Muchas veces justamente pidiendo perdón porque hemos tropezado, porque hemos caído, porque hemos pecado. La penitencia es en primer lugar interior, porque la conversión comienza en un acto del corazón. Habitualmente no, siempre el que toca el corazón, el que invita a la conversión, el que nos llama, es Dios. En el hombre siempre es respuesta. Por eso, hablando de la penitencia, el catecismo dice que es una reorientación radical de toda la vida, un retorno, una conversión a Dios con todo nuestro corazón. Una ruptura con el pecado, una aversión del mal, con repugnancia hacia las malas acciones que hemos cometido. Al mismo tiempo, comprende el deseo y la resolución de cambiar de vida con la esperanza de la misericordia divina y la confianza en la ayuda de la gracia. O sea que, volvemos a repetir, la penitencia no es una obra exclusivamente humana, sino que Dios es el que llama, Dios es el que toca los corazones. Conviértenos, Señor, y nos convertiremos, dice el libro de las Lamentaciones. Dios es quien nos da esa fuerza para empezar de nuevo. Bueno, diversas formas de penitencia en la vida cristiana. Entonces, decíamos que la conversión nace del corazón, pero no queda solo en el interior del hombre. También fructifica en obras externas, poniendo en juego a la persona entera, cuerpo y alma. De entre ellas destacan en primer lugar las que están incluidas en la celebración de la Eucaristía y la del sacramento de la penitencia, que Jesucristo instituyó para que saliéramos victoriosos de la lucha contra el pecado. Además, el cristiano tiene otras muchas formas de poner en práctica ese deseo de conversión. La Escritura, la Sagrada Escritura y los padres de la Iglesia insisten sobre todo en tres
formas de penitencia, que todos conocemos. Esto es el ayuno, la oración y la limosna. Estas tres acciones expresan la conversión con relación a sí mismo, con relación a Dios y con relación a los demás. El ayuno se entiende no solo la renuncia moderada al gusto en los alimentos, sino también todo lo que supone exigir al cuerpo y no darle el gusto con el fin de dedicarnos a lo que Dios nos pide, para el bien de los demás y el propio. O sea que uno hace un ayuno de alimentos, pero también muchas veces puede uno ayunar de, por ejemplo, no sé, de la televisión o de la computadora. Uno puede abstenerse de algunas cosas para decir, bueno, yo te ofrezco, Dios mío, este pequeño sacrificio, vos que sos dueño y señor de las cosas, bueno, yo ahora me voy a privar de esto por amor a vos. Como oración podemos entender toda aplicación de nuestras facultades espirituales, inteligencia, voluntad, memoria, a unirnos a Dios Padre nuestro en conversación familiar e íntima. O sea que Dios no es un ser que está en la estratosfera, en el cielo, en el universo, allí, y que no tiene nada que ver con nuestra vida. Dios es un Padre, Dios está cerca, somos sus criaturas, somos sus hijos, y es muy bueno que fomentemos la unión, la comunión, la sintonía, la oración, el diálogo con nuestro Padre Dios, con Dios, Dios unitrino, con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu Santo. Y con relación a los demás también está la limosna, que no es solo dar dinero u otros bienes materiales, sino también otro tipo de donación, compartir el propio tiempo, cuidar a los enfermos, perdonar a los que nos han ofendido, corregir al que lo necesita para rectificar, dar consuelo a quien sufre y otras muchas manifestaciones de entrega a los demás. La Iglesia nos impulsa a estas obras de penitencia, especialmente en algunos momentos. En el calendario litúrgico tiene especial importancia el tiempo de Cuaresma, ese tiempo que nosotros acompañamos a Jesús, que está en el desierto, preparándose para su vida pública. Y también todos los viernes del año, son días de abstinencia, son días en que nos invita especialmente a estar unidos a Jesús, en esa memoria de su muerte, de su pasión y muerte. Bueno, respecto del sacramento, el sacramento de la penitencia y reconciliación. Algo que es lógico, pero me parece que no está de más recordarlo, es que el sacramento de la penitencia está íntimamente ligada a la virtud de la penitencia. Para que haya perdón tiene que haber arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento del corazón, si no hay deseo de conversión, por más que uno quizás diga sus pecados y reciba la absolución, si uno no está arrepentido, no hay perdón. No hay perdón porque no hay arrepentimiento. O sea, es fundamental el arrepentimiento, el deseo de cambiar, el deseo de mejorar, el deseo de no volver a pecar, aunque uno se sienta débil, aunque pueda ser difícil, aunque uno piense que es probable que vuelva a caer, pero tiene que tener el deseo de poner los medios, el deseo de querer cambiar. Una persona que se acercara sin ningún tipo de deseo de cambiar, sin ningún tipo de interés por dejar de cometer pecados, bueno, aquello sería una verdadera farsa, no tendría sentido. El Catecismo, en su número 1446, nos dice que Cristo instituyó el sacramento de la penitencia en favor de todos los miembros pecadores de su Iglesia, ante todo para los que después del bautismo hayan caído en el pecado grave y así hayan perdido la gracia bautismal y lesionado la comunión eclesial. Este sacramento de la penitencia ofrece a estos una nueva posibilidad de convertirse y de recuperar la gracia de la justificación. Jesús, sabemos, durante toda su vida pública, no solo exhortó a los hombres a la penitencia, sino que acogió a los pecadores y los reconcilió con el Padre. Al dar el Espíritu Santo a sus apóstoles, lo recordarán, aquel día de su resurrección por la tarde, ¿no? Les dijo, recibid al Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les serán perdonados y a quienes se los retengáis quedarán retenidos. O sea que les dio esta misión a sus apóstoles. Es un poder que se transmite a los obispos, que son sucesores justamente de los apóstoles, como pastores de la Iglesia, y a los presbíteros, que son también
sacerdotes del Nuevo Testamento, colaboradores de los obispos en virtud del sacramento del orden sagrado. También enseña el Catecismo, en el número 1442. Cristo quiso que toda su iglesia, tanto en su oración como en su vida y su obra, fuera el signo y el instrumento del perdón y de la reconciliación que nos adquirió al precio de su sangre. Sin embargo, confió el ejercicio del poder de absolución al ministerio apostólico, o sea, a los apóstoles, a los obispos, a los sacerdotes. Respecto del nombre de este sacramento, los nombres son diversos según se ponga de relieve un aspecto u otro. Por ejemplo, se lo denomina sacramento de la penitencia porque consagra un proceso personal y eclesial de conversión, de arrepentimiento y de reparación por parte del cristiano pecador. Se lo llama sacramento de la reconciliación porque otorga al pecador el ámbito o el amor de Dios que reconcilia. El amor de Dios que perdona, el amor de Dios que sana. Se lo llama sacramento de la confesión porque la confesión de los pecados ante el sacerdote es un elemento esencial. Confesar en cuanto que uno dice los pecados al confesor. Sacramento del perdón porque la absolución sacramental del sacerdote, Dios concede al penitente el perdón y la paz. Cuando in nomine Christi dice, yo te absuelvo tus pecados en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, es Cristo, es Dios el que perdona, no el Padre fulano o el Padre mengano. Se lo llama sacramento de la conversión porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión. Muy bien, este sacramento nos reconcilia con Dios, pero también nos reconcilia con la Iglesia. Y les voy a leer un texto del Lumen Gentium, de esta constitución dogmática del Concilio Vaticano II, su número 11, que lo dice, es largo el texto, pero muy claramente cómo efectivamente los hombres no son una isla, no viven independientes de los demás. Formamos una gran comunión de los santos, una gran familia, ¿no? Entonces dice el documento, quienes se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de la ofensa hecha a Él y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia a la que hirieron pecando y que colabora a su conversión con la caridad, con el ejemplo y las oraciones. Porque el pecado es una ofensa hecha a Dios que rompe nuestra amistad con Él, la penitencia tiene como término el amor y el abandono en el Señor. El pecador, por tanto, movido por la gracia de Dios, misericordioso, se pone en camino de conversión, retorna al Padre que nos amó primero, y a Cristo que se entregó por nosotros, y al Espíritu Santo que ha sido derramado copiosamente en nosotros. Por arcanos y misteriosos designios de Dios, los hombres están vinculados entre sí por lazos sobrenaturales, de suerte que el pecado de uno daña a los demás de la misma forma que la santidad de uno beneficia a los otros. Por ello, la penitencia lleva consigo siempre una reconciliación a los demás de la misma forma que la santidad de uno beneficia a quienes el propio pecado perjudica. O sea que cuando nosotros nos acercamos a recibir el perdón de Dios, estamos pidiendo perdón a Dios, nos estamos reconciliando con la Iglesia, estamos haciendo un gran bien a la Iglesia cuya cabeza es Cristo y cuyos miembros son todos los bautizados. Respecto de la estructura fundamental de la penitencia, el compendio en su número 302 nos dice que los elementos esenciales del sacramento de la reconciliación son dos. El primero, los actos que lleva a cabo el hombre que se convierte bajo la acción del Espíritu Santo. Y segundo, la absolución del sacerdote que concede el perdón en nombre de Cristo y establece el modo de satisfacción. Recordemos la Escritura, al ver Jesús la fe de ellos, dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. También nos dice Jesús, no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a la penitencia. Entonces dijo a ella,
tus pecados quedan perdonados. O sea que gran amor el de Dios que perdona a los hombres. Ojalá nosotros, como rezamos al Padre Nuestro, perdona las ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pidamos también para nosotros un corazón como el de Dios que perdona. Pienso que cuando nosotros perdonamos nos estamos pareciendo muchísimo a Dios, porque Dios está perdonando continuamente nuestras maldades, nuestros defectos, nuestros errores, nuestras omisiones. Qué bueno es Dios. Respecto de los actos del penitente. Entonces, son los actos del hombre que se convierte bajo la acción del Espíritu Santo. A saber, primero, la contrición, ya veremos, tiene que ver con ese dolor del corazón. La confesión, esto es el decir los pecados. Y la satisfacción, que tiene que ver con el cumplimiento de la penitencia. Entonces, la contrición. Entre los actos del penitente, la contrición aparece en primer lugar. Decíamos que no puede haber confesión si no hay arrepentimiento. No puede haber confesión si no hay contrición. La contrición o arrepentimiento es un dolor del alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. Cuando brota del amor, cuando justamente el dolor es por haber ofendido a este Padre tan bueno que tenemos, cuando brota y es profundo, se llama contrición. Y esa contrición es perfecta, es la contrición de caridad. Esta contrición perdona las faltas veniales y obtiene también el perdón de los pecados mortales si comprende la firme resolución de recurrir tan pronto sea posible a la confesión sacramental. Esto lo suelo decir mucho, ¿no? A las personas que a veces después de cometer un pecado dicen, bueno, si ya he cometido un pecado, bueno, hasta que me confieso, ya que estoy, ¿no? En el charco, ¿no? No, porque además de que no podemos seguir ofendiendo a Dios, que tanto nos quiere, que es nuestro Padre, si nosotros nos arrepentimos de todo corazón y tenemos el firme propósito de confesarnos cuanto antes, Dios ya nos perdona, Es verdad que para comulgar antes tenemos que confesar, pero si uno, no sé, después de un acto de contrición perfecto tiene, no sé, la desgracia de tener un accidente, bueno, uno no se va a condenar, porque Dios le ha perdonado, porque uno ha hecho un acto de contrición perfecta. En cambio, distinto es la contrición imperfecta, llamada atrición, que siendo también un don de Dios, ese arrepentimiento nace de la consideración de la fealdad del pecado o del temor a la condenación eterna y las demás penas que puede padecer el pecador. Ya no es una contrición fruto del amor, sino que es fruto más del temor. Entonces, este tipo de contrición no perdona los pecados mortales, pero sí es suficiente para acercarnos al sacramento de la penitencia. Muy bien, conviene preparar la recepción de ese sacramento mediante el examen de conciencia. O sea que hacer oración y examinarse un poco de cuáles son los pecados que uno ha cometido es algo sumamente conveniente y nos ayuda a aprovechar con más fruto el sacramento de la penitencia. A veces uno puede servirse de algunos exámenes de conciencia, de los devocionarios, que recogen, por ejemplo, los pecados contra los mandamientos, o recogen también las enseñanzas morales de Jesús, del Sermón de la Montaña, o las enseñanzas apostólicas. Respecto de la confesión de los pecados, esto es la manifestación externa que uno tiene que hacer al sacerdote. Dice el Catecismo en su número 1456, la confesión de los pecados hecha al sacerdote constituye una parte esencial del sacramento de la penitencia. En la confesión, los penitentes deben enumerar todos los pecados mortales de que tienen conciencia tras haberse examinado seriamente, incluso si estos pecados son muy secretos y se han cometido solamente contra los 2 últimos mandamientos del Decálogo. Pues a veces estos pecados hieren más gravemente el alma y son más peligrosos que los que han sido cometidos a la vista de todos. O sea que hay obligación de decir todos los pecados graves. ¿Qué pasa si uno por vergüenza se calla un pecado grave y se confiesa mal?
¿no? Y si lo sabe, además, comete otro pecado, un pecado, un sacrilegio. Hay que decir todos los pecados. ¿Y qué pasa si viene alguien a confesarse que hace años que no se confesaba? Bueno, dirá a los que se acuerden, ¿no? Padre, hace 30 años que no me confieso, en estos 30 años no he ido a misa, en fin, he vivido quizá en concubinato. Yo qué sé. Hará examen de conciencia, rezará y dirá lo que, en fin, se acuerde. Y si se olvida de algo, tampoco pasa nada, ¿no? Y si uno se confiesa habitualmente y por distracción se olvidó de un pecado y lo recuerda después, ¿qué pasa? Uno ha recibido la absolución, porque una cosa es olvidarse y otra cosa es no querer decir. Pero es conveniente que a la confesión siguiente lo diga. Digo, Padre, yo en la última vez que me confesé me olvidé de decir que falté a misa pudiendo haber ido. Falté por pereza, por dejadez, por abandono, así que esto me olvidé de confesar, me lo quiero decir ahora. Eso es lo que conviene hacer. La confesión individual e íntegra y la absolución continúan siendo el único modo ordinario para que los fieles se reconcilien con Dios y la Iglesia, a no ser que una imposibilidad física o moral excuse de este modo de confesión. La confesión de las culpas nace del verdadero conocimiento de sí mismo ante Dios, fruto del examen de conciencia y de la contrición de los propios pecados. La confesión sacramental no es solo diálogo humano, no es, o sea, a mí me hace mucho bien confesarme y me acuerdo cuando yo veo a mi psicólogo, a mi psiquiatra. En fin, es verdad que nos hace mucho bien, pero no es solo algo humano, es algo divino, es un perdón sobrenatural. Al confesar los pecados, el cristiano penitente se somete al juicio de Jesucristo, que lo ejercita por medio del sacerdote, el cual prescribe al penitente las obras de penitencia y lo absuelve de los pecados. El penitente combate el pecado con las armas de la humildad y la obediencia. Y respecto de la satisfacción, esto es, del cumplimiento de la penitencia que recibe habitualmente el penitente por parte del confesor. Dice el Catecismo, en su número 1459, que la absolución quita el pecado, pero no remedia todos los desórdenes que el pecado causó. Liberado del pecado, el pecador debe todavía recobrar la plena salud espiritual. Por lo tanto, debe hacer algo más para reparar sus pecados, debe satisfacer de manera apropiada o expiar sus pecados. Esta satisfacción se llama también penitencia. El confesor, antes de dar la absolución, impone la penitencia que el penitente debe aceptar y cumplir luego. Habitualmente los confesores ponemos penitencias fáciles para que puedan cumplir los fieles. También es bueno que los sacerdotes también expiemos por los pecados de los fieles. Y cuando hemos confesado pecados grandes, también nosotros unirnos a la penitencia para acompañar a ese fiel en lo que es la petición de perdón a Dios. Esa penitencia le sirve como satisfacción por los pecados y su valor proviene sobre todo del sacramento. El penitente ha obedecido a Cristo cumpliendo lo que Él ha establecido sobre ese sacramento. Y Cristo ofrece al Padre esa satisfacción de un miembro. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Vamos a ver un poco la bibliografía. Como siempre, el Catecismo de la Iglesia Católica, los números 1422 a 1484. Como lectura recomendada, el Ordo Penitentiae, esto no es tan fácil de encontrar, pero sí lo pueden encontrar también en la página de la Santa Sede. De Juan Pablo II, la exhortación apostólica Reconciliatio Penitentiae del año 84, precioso documento que surge después del sínodo de la confesión. De Pablo VI, la continuidad apostólica Indulgentiarum Doctrina. Ya hablaremos en el próximo programa sobre qué son las indulgencias, un tema que hablaremos, ya les digo, en nuestro próximo programa. También, estos son del programa pasado, así que lo dejamos aquí. La confesión frecuente, una devoción preciosa que tenemos que aprovechar los cristianos. La confesión frecuente, no solo para los pecados graves, sino para buscar en ella la gracia de Dios. Recordemos que todos los sacramentos tienen la gracia santificante, la recobra si la ha perdido, y además una gracia sacramental. La gracia sacramental del sacramento de la penitencia justamente nos fortalece para el combate.
Hoy por hoy los cristianos, hoy y supongo que siempre, estamos muy expuestos, la tentación nos llega de todos lados, ¿no? La tentación de la sensualidad, del materialismo, del egoísmo, no abundan los buenos ejemplos, más bien lo contrario, ¿no? Entonces, ir a buscar en la confesión esa fortaleza, qué importante. No les digo nada si además acompañamos la confesión de una cierta dirección espiritual. Si uno puede confesarse con el mismo sacerdote, que ya a uno lo conoce, que le va marcando algunos objetivos, algunas metas, que nos ayuda con su oración, con su ejemplo. Es algo sumamente conveniente, porque en el marco también de la dirección espiritual uno puede sacarse las dudas que se puedan llegar a presentar, y así ir mejorando la propia formación. Bueno, les decía que seguiremos hablando entonces del sacramento de la penitencia el próximo programa. Así que me despido. Como siempre, pueden escribirme a juanmariagallardo@gmail.com si alguno quiere sacarse alguna duda, quiere manifestar algo, estamos siempre en ese correo electrónico. Bueno, muchas gracias por la compañía. Me despido, envío la bendición, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Muchas gracias.